Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Hacedor de Milagros, un lugar donde encontrarás amor, comunión, pasión, adoración, palabra fresca y sobre todo, un profundo amor por Dios. Donde puedes soñar y ver tus sueños hechos realidad. Un lugar donde Dios es el hacedor de milagros. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de compartir la palabra de Dios. Es una pasión para mí hacerlo. Y quiero compartir un tema que les vamos a pedir que estén muy atentos, porque si se va al ratico se va a perder. El tema se llama En tu intimidad. Dígale a su hermano que está al lado, dígale en tu intimidad. Y quiero primero hacer un recuento, porque yo crecí en una iglesia que fue muy religiosa. Una iglesia que fue muy religiosa, crecí yo, rodeado de otras iglesias que eran muy religiosas. En esas iglesias se enseñaba tiempo de cómo vivir la sana doctrina. Entonces le enseñaban al cristiano en cómo vivir y cómo comportarse según la sana doctrina. Esto quiere decir de que en un tiempo se le decía a la mujer que tenía que usar una falda como hasta los tobillos, ¿cierto? Porque supuestamente la sana doctrina lo decía, que a las mujeres no puedan tener el cabello como largo y así suelto, ¿cierto? Entonces se lo hacían poner cortico. Luego la sana doctrina cambió y les decía que ya no se podían cortar el cabello. Los hombres tenían que vestir con corbata, con pantalón. Si se dejaba crecer el cabello era un acto de rebeldía y muchas cosas así. Entonces nos criaron, o tal vez a ustedes los criaron en una iglesia muy religiosa y nos enseñaron de que Dios era así y que el vivir en Cristo y ser cristiano supuestamente era así. Cuando yo llegué a la iglesia, me cansé de este tipo de iglesia, les confieso, estaba aburrido. Entonces yo decía, ¿será que esto es Dios? ¿Esto es suficiente? ¿No hay más? ¿Esto es ser cristiano? Y me congregué muchos años en una iglesia en donde nunca sentí nada, en donde llegaba la gente los domingos y se iba igual, en donde las personas amargadas venían y se iban igual, donde venían las personas con dificultades y se iban igual, ¿cierto? Y me acostumbré a ver iglesias en donde entretenían a la gente para que la gente se quedara. Entonces, por ejemplo, el Día del Padre, entonces la iglesia hacía una recantidad de eventos para que la gente se sintiera bien. Ay, que estamos en la feria, que en la cabalgata. Bueno, la iglesia, hagamos una cabalgata cristiana. Y querían traer todo lo del mundo para la iglesia. Entonces decían, bueno, que en la ciudad va a haber una fiesta muy tremenda para los jóvenes. Entonces hagamos un party cristiano. Ay, que es que por ahí está el evento, hagamos un modelaje cristiano. Y en la iglesia donde yo crecí, tenían a la gente y a los jóvenes con puros eventos. Entonces la gente iba a la iglesia muy contenta, porque la iglesia se convirtió en un centro de entretenimiento. Y a la gente le gustaba eso. ¿Sabe por qué? Porque además de tener un lugar de entretenimiento, tenía la conciencia tranquila. Y se sentía tranquilo pensando que yendo a la iglesia y haciendo un par de cosas era suficiente para ser salvo. Y eso lo vine a entender yo mucho después. Era una iglesia en donde se exhortaba todo el tiempo acerca del miedo, ¿no? Y llegaba el pastor y decía, es que viene el Señor y te vas para el infierno y te consumirás en azufre y todo eso. Y claro, eso va a pasar. Pero entonces la gente empezaba a congregarse y a seguir al Señor. ¿Por qué? Por miedo. Porque, ay no, qué miedo lo que va a pasar. En otras ocasiones llegaba entonces el pastor y decía, levanta las manos, va a venir alguien a tocar tu puerta y te va a dejar mucho dinero. Tus cuentas de
de cuenta, abre una cuenta de Bancolombia, abre una cuenta de Banco Bogotá, abre una cuenta porque se va a llenar de dinero. Y los cristianos empezaron a seguir a Dios por ambición, teniendo fe no en Dios, sino en lo que Dios les iba a dar. Esta fue una iglesia que ya ahora no existe, fue una iglesia de hace muchos años atrás. Pero entonces estas iglesias se empezaron a acabar, porque los hermanos en Cristo empezaron a tener un desánimo. ¿Por qué un desánimo? Porque tenían miedo por la palabra, porque pensaban de que no iban a ser capaces de ser salvos. Segundo, porque no recibían las supuestas bendiciones que decían. Y si no tenían un carro, si no tenían una moto y oraban así: Señor, yo creo eso, dame un carro, mañana, plata, 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 plata. Y eso no era lo que quería Dios. Entonces la gente que se desanimaba, en la final se apartaba de la iglesia. Todas estas iglesias se fueron acabando porque fijaron sus conceptos y sus conocimientos en algo humano, en algo personal, y se olvidaron de lo más importante, que se llama la intimidad. Ahora, todo ese cuento y toda esa retahíla es para encerrar esto. Después de tantos años, a mí no me enseñaron un Dios en la intimidad. A mí no me enseñaron eso. A mí me enseñaron un Dios de comportamientos. Y no me enseñaron que había un Dios en la intimidad. Y entendí que la iglesia de labios confesaba a Dios, pero su corazón estaba ¿qué? Lejos de él. Eso lo vine a entender ya muchos años para acá. ¿Se hablaba de unción? Sí, pero no se vivía. ¿Había ministerio de alabanza y de adoración y se adoraba? Sí, pero los ministros vivían en adulterio y en fornicación y tenían relaciones en la misma iglesia. Yo no entiendo cómo es que la misericordia de Dios se movía y hacía milagros en ese tiempo. Pero hace más o menos unos 9 años, 10 años para acá, en la ciudad de Tuluá, empezó a haber un avivamiento en las iglesias. Entonces las iglesias se empezaron a llenar, los jóvenes empezaron a llenar las iglesias, se empezaron a disparar los ministerios, se empezaron a fundar y a abrir iglesias en todo lado. Hubo un avivamiento tremendo y la gente empezó a entender el tema de la intimidad y empezó a vivir en intimidad. Ahora dice usted, bueno, pero ¿qué es intimidad? ¿Cierto? Tenemos como esa duda. Entonces yo tengo acá de que la intimidad se trata de la relación que tienes con el Padre. Es la forma en que oras. La intimidad es la forma en que vives. La intimidad se basa en la obediencia que tengas y en la disposición del corazón para obedecer lo que Dios te manda. La intimidad es conocer a Dios. ¿Está claro, sí o no? Sencillo. Y quiero decirle una cosa. No puede haber intimidad si no hay oración. Y si usted no sabe orar, no va a tener intimidad. ¿Cierto? Yo no entiendo cómo hace para tener intimidad sin pedir. ¿Cierto? Entonces vamos a poner un ejemplo. Uno coge y digamos por acá. Vamos a pasar por acá. Adriana, ¿usted qué haría si llega su hijo y le dice así: oh mamá santo, oh gracias, gracias, oh bendito, grande, dame plata? ¿Usted qué diría si su hijo le habla así? Me enterraría porque yo no vi santa o no sé cómo. Usted dice: oiga, ¿de qué me está hablando esta persona? ¿Qué es orar? Orar es hablar, ¿cierto? Y muchas veces no sabemos orar. Y si la iglesia no sabe orar, entonces no sabe pedir. Y si no sabe pedir, entonces ¿qué va a pasar? ¿Va a recibir o no va a recibir? No va a recibir. Y a veces queremos tener una intimidad con Dios, pero no sabemos orar y no sabemos pedir. Hay una cita en Santiago 4:3, si podemos verla rápidamente. Santiago 4, capítulo 3, capítulo 4, versículo 3. Dice: pedís y no recibís, porque ¿qué?
pedéis mal para gastar en vuestros deleites. El Espíritu Santo se manifiesta en una persona con el don de lenguas. Hay unas lenguas para edificar a la iglesia, hay unas lenguas para edificar a una persona y hay una lengua que lo edifica a uno mismo. Cuando una persona habla en lenguas, no es porque sí. Sí, Señor. La lengua es el único idioma que Satanás no puede entender. ¿Se sabía esto? Cuando una persona habla en lenguas, no está hablando ella, es una manifestación del Espíritu Santo. Y cuando una persona habla en lenguas, se está comunicando directamente con el Padre. O sea que usted puede estar orando y hablando en lenguas y puede estar diciendo, oh Señor, dame plata. Y el Espíritu Santo puede estar diciendo al Padre, no le des ni pío. Porque con plata, su corazón se va para el piso. Usted en lenguas puede estar diciendo una cosa y el Espíritu Santo se está comunicando con el Padre y le está diciendo otra cosa. Ahora, si usted no tiene una comunicación con el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se comunica usted con el Padre? ¿O cómo va a tener usted una comunicación con el Padre? ¿Sí entiende, iglesia? Es muy importante tener esa comunicación con el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra ¿qué? Debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿cómo? Con gemidos indecibles. ¿Quién intercede? ¿Usted o el Espíritu? ¿Es necesario tener una intimidad con el Espíritu Santo o no? Y así mismo tenemos una intimidad con Dios. Todo este embrollo es para explicarle acerca de la intimidad. Quiero mostrarles algo que está pasando, en lo cual vamos a enfatizar mucho en el campamento. Y vamos a poner la primera imagen, Diego. El domingo pasado, por CNN Internacional, pasaron en vivo a eso de las 2 de la tarde que el Papa Bergoglio, el presidente de Israel y un líder palestino, bueno, eran 4 personas los que están allí, se reunieron para firmar la paz. Hay otra imagen allí, ¿cierto, Diego? Y ahí están pues todos cavando, echando tierra a un árbol, como sembrando una semilla de la paz. Entonces la gente ve eso y dice, ay, qué chévere, por fin va a haber paz. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, no entiende los tiempos que estamos viviendo. Si usted lee Daniel capítulo 11, no lo vamos a leer, a partir del versículo 2, el profeta está diciendo que esto va a pasar. Y esto es los finales tiempos. El Señor está a las puertas. Dele la otra imagen, Diego. En China salieron 2 lunas. Una cosa que uno, oiga, ¿cómo así que 2 lunas? Y si usted lee también en Apocalipsis, habla de las 2 lunas. Y esto son señales de los últimos ¿qué? Tiempos. La otra imagen, Diego. Trompetas en el cielo, dice las últimas señales. Iba a traer un video, pero a la final no lo quise pasar por tiempo. En países en Europa están así de tarde y de un momento a otro empieza el cielo a tronar, empieza a sonar así. El cielo empieza a gemir. Si usted quiere, en su casa investiga y pone en YouTube trompetas en el cielo. Y por muchas aldeas y por muchos países están sonando las trompetas en el cielo. En Bogotá ya se escucharon. ¿Sabe qué significa eso, iglesia? Los últimos tiempos. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Que la iglesia está dormida. La iglesia está dormida. ¿Ustedes sabían esto? ¿Quién sabía esto? No estoy queriendo decir que ustedes están dormidos. Estoy hablando de un término general. Los últimos tiempos no se están predicando.
Estamos enfatizados en una recantidad de cosas. La iglesia perdió la intimidad con Dios. Y eso hace de que no entienda lo que está pasando ahora. Eso hace que la gente tenga un velo y no pueda entender que el Señor está a las puertas y viene por su iglesia. Pero nosotros nos hemos centrado en nuestros propios planes y proyectos. Y ya el plan de Dios, no, ya después. No, primero mi estudio, primero mis cosas, primero mi familia. El propósito de Dios lo echamos a la basura. Y quiero que usted le diga algo a su hermano. Dígale, perdimos la visión y la misión. Perdimos la visión y la misión. El pueblo de Israel, más o menos ¿cuántos días se demoraba el pueblo de Israel en llegar a la tierra prometida? Era máximo un mesecito. Y eso pues que tomando descanso en cada esquina. ¿Y cuánto se demoró? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel perdió la visión y la misión. Durante el trayecto, el pueblo de Israel se puso a adorar a otros dioses. Perdió la fe. Otros volvieron atrás. Y otros cargaban con ese pecado. Y eso llevó de que el pueblo de Israel tuviera que pasar unos trabajos tan duros. Y esto me recuerda mucho a un episodio bíblico en donde Jesús cuenta una parábola. Y vamos a leerla rápidamente. Es Lucas 14, versículo 16. Dice, entonces Jesús dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó ¿a quiénes? A muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. ¿Ya todo está aquí? Todo está preparado para la gran cena. Y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y el otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno... no, ya, era hasta el 24 nada más. Volvamos al 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vamos a hacer un resumen. ¿Qué estaba haciendo el primero? Se compró una hacienda y dijo, bueno, discúlpeme, voy a ir a mi hacienda. El segundo, ¿qué dijo? Se compró una yunta de bueyes, un negociante, ¿cierto? Un cristiano negociante. El tercero, ¿qué dijo? Obedeció el cristiano, se casó. ¿Será que alguno de los tres estaba en pecado? No. Estaban haciendo cosas buenas. Pero ¿sabe qué pasó? Se olvidaron de lo principal y perdieron la visión y la misión que Dios les había encomendado. Y eso nos puede estar pasando a muchos de nosotros. Perdimos la visión y la misión de lo que Dios nos dijo. Y estamos ocupados con los hijos, con los nietos, con los bisnietos, con el trabajo, y ya no queda tiempo para buscar a Dios, ya no queda tiempo para orar, ya no queda tiempo para ir a la iglesia. ¿Y estamos haciendo pecado? No, está todo bien, pero nos olvidamos de lo principal, de buscar a Dios. Yo sé que con este tema le estamos arrebatando al diablo un fundamento que ha puesto sobre el cristianismo, y que a partir de ahora, en el nombre de Jesús, muchos velos serán abiertos. Y usted entenderá el propósito y entenderá los últimos tiempos y va a tener una intimidad con Dios. Apenas vamos por acá. Les voy a comentar rápidamente
¿Cómo es que el cristiano pierde la visión y la misión? Para que usted esté alerta. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe cuál es la visión y la misión de su vida? No me responda. Otra pregunta. ¿Quién sabe cuál es la visión y la misión de esta iglesia? ¿Qué me dice? ¿Cuál es la visión y la misión de esta iglesia? Pastor, ¿qué dice usted? Bueno, la visión es alcanzar a los que todavía no han sido alcanzados. Esa es la visión que nosotros tenemos. Pero también tenemos otra visión que es restaurar, amar, consolar, ¿cierto? Fortalecer a todos los que somos como hermanos en Cristo. Y la misión que tiene la iglesia es ir a alcanzar a los perdidos. Es la misión. O sea, es la misión que Jesús dejó. Él dejó una misión, una tarea que cumplir, y es alcanzar a los perdidos. En este tiempo, amados hermanos, que estamos viviendo, a veces hemos estado, ahí dice la palabra que debemos de llenar la casa. Y la tarea no se ha cumplido porque no hemos cumplido la misión. Y la visión es ya tener un poquitico más de alcance, de no solamente estar en el ámbito o estar tranquilos como yo estoy, sino anhelar mucho más. Esa debe ser la visión. Muchas gracias, la tiene clara. Esa es la visión de la iglesia y la misión. Ahora, ¿sabe usted cuál es la visión y la visión de su vida? Vamos a leer un episodio bíblico, es Joel, capítulo 1. Joel capítulo 1, versículo 4. Dice lo siguiente: lo que quedó de la oruga, ¿comió quién? El saltón. Vamos a decirlo bien. Vamos a ver estos animalitos. Lo que quedó de quién? De la oruga. ¿Lo que quedó de quién? De la oruga. ¿Quién comió? Y lo que quedó del saltón, ¿quién comió? ¿Y qué pasó? ¿La langosta qué? Comió lo que el revoltón había quedado. Es un trabalenguas. Un trabalenguas de lo que estamos viviendo. La oruga en hebreo, los que quieran tomar apuntes, la oruga en hebreo significa devorador. ¿Qué significa la oruga en hebreo? El devorador. ¿Sabe qué papel tiene la oruga? La oruga es la que ataca la semilla. La oruga es la que se mete por debajo de la tierra, de la planta, y se come la semilla. Ah, bueno, dicen ustedes, pero una vez se ve las orugas en las hojas. ¿Sabe cuándo una oruga está en la hoja? Cuando ya la semilla, ¿qué? Se la devoró. Cuando ya abajo no hay nada. Cuando ya está el arbolito parado, a punto de caerse. La oruga en el hebreo significa el devorador. La oruga lo que hace es comerse la semilla. Ahora, ¿qué es la semilla? La semilla es lo mismo que la visión y la misión. Esa es la semilla. ¿Qué es lo que hace la oruga? ¿Se come qué? Tu misión y tu visión. ¿Qué es la visión? La visión es lo que Dios ha puesto en tu corazón para que hagas, ya sea con tu vida, con tu ministerio, con tu familia, con tu vecino, con tus hijos, para los demás. Esa es la visión que puso Dios. Y la misión es el cómo lo vas a hacer y cuándo lo estás haciendo. ¿Qué hace la oruga? Se mete por debajo y se come ¿qué? Tu visión. Tremendo, ¿no? El ser humano hoy en día pierde el tiempo, se desanima con nada. El ser humano cuando pierde la visión y la visión, ¿sabe qué pasa? No sabe para dónde va. Cuando una persona no tiene visión ni misión, no sabe para dónde va. ¿Sabe qué pasa con un pensionado? Cuando una persona que trabaja se pensiona, se sienta en una silla a ver televisión, a envejecer y morir. Porque la misión y la visión que tenía era solo trabajar duro para mantener su familia. Pero cuando ya culminó eso, ¿qué pasa con una persona de estas? Se echa a morir. ¿Sabe qué pasa cuando el cristiano pierde la visión y la misión?
se muere espiritualmente. Eso es lo que hace la ¿qué? La oruga, ¿cierto? A veces hay situaciones que hacen de que perdamos nuestra visión y nuestra misión. Estamos orando porque un familiar o para que un hijo vuelva o venga a los caminos del Señor y usted ve esa tarea como muy difícil. Y la falta de fe, ¿sabe qué hace? De que usted, vamos a renunciar a esa misión, a esa visión. A veces estamos buscando un empleo y no encontramos respuesta. Todo eso nos desaniman y hacen de que perdamos ¿qué? La misión y la visión. Cuando no volvemos a la iglesia y dejamos los ministerios tirados. Todo esto hace de que perdamos la misión y la visión. Y la mayoría de jóvenes hoy en día lastimosamente viven sin visión y sin misión, ¿cierto? Pierden el tiempo. Y uno le pregunta, por ejemplo, ¿y qué quiere ser cuando esté grande? Pues grandote. Y uno como que, no, estoy hablando de tu misión. De qué quieres hacer para el Señor, qué planes tienes en este momento. Estoy ahorrando para un Play 3. Y uno como que bueno, ¿qué pasó con esta juventud? No, estoy orando por una novia. ¿Cuántos años tenés? 13. No, apenas tenés 12. Pero ya casi cumplo 13. Oiga, los jóvenes están perdidos y están desubicados en la misión y en la visión. Y lastimosamente, tan jóvenes, ya vino esa oruga y se comió esa semilla que puso Dios. Si los jóvenes pudieran entender el potencial que Dios les puso, esta ciudad no sería la misma. Ahora podemos identificar cuando hay una oruga en nuestra semilla, ¿cierto? Cuando ya perdemos la visión y la misión, cuando ya no hacemos nada para el Señor. Cuando vemos las almas que se pierden y nos da igual. Cuando vemos de que asesinan a un joven y decimos, ¿quién sabe lo que habrá hecho? Muy bueno, por rata, ¿cierto? Qué pesar un cristiano escuchar así. Ve uno a un anciano en la calle pidiendo o descalzo, ¿quién sabe? Eso debió ser un mal padre, no me merece nada. El cristiano perdió la visión de la iglesia. Y eso causó de que nos volvamos unos cristianos ¿qué? Sedentarios, como dice la palabra, decía Jesús. En los últimos tiempos serán como los días de Noé, de que se casaban, comían, bebían. No estoy hablando de beber, de embriagarse, no, de tomar vino, de cenar en familia, de comer, y eso no era pecado. ¿Sabe qué había pasado? Que la iglesia se había olvidado de lo principal, de tener una intimidad con Dios. Segundo, ¿qué pasó? Vino la oruga, ¿y qué pasó? Lo que quedó de la oruga, ¿quién comió? El saltón. Esto es una cadena. ¿Sabe quién hace el saltón? Se come la savia. ¿Quién sabe qué es la savia? ¿Sabe qué es la savia? Cojan un arbolito o cojan una plantica y péguenle con un cuchillito y empiezan a botar un líquido. En algunos casos es algo blanco o una babita. Esa es la savia. O más bien, han pelado una sábila, ¿no? Lo que sale por dentro, ese juguito, lo tienen todas las plantas. Eso es la savia. El saltón lo que hace es que se come la savia de la planta. La savia se encarga en la comunicación, en la comunión de la tierra con la planta. La savia está en las raíces, absorbe los nutrientes de la tierra y se encarga en regalos por toda la planta. La savia se encarga de la comunión. ¿Sabe qué hace el saltón? Después de que ya la oruga le quita la visión y la misión, le quita la comunión con Dios. Entonces vemos a los cristianos de que dice el pastor, dice la hermana Marina, vamos a orar, y vienen dos, el pastor y ella. Le dicen a la gente, vamos a orar. Ay no, ¿para qué orar tanto? Y Dios ya sabe, ¿cierto? Y uno ve a la iglesia que se puede leer una recantidad de tonterías en internet. Es más, compra el tabloide y se lee todos los fallecidos y los muertos. Y se lee cómo falleció, cuántos tiros, cuántas puñaladas, a qué clínica, a qué horas. Pero coge la Biblia y le da pereza. Le da pereza orar. ¿Sabe qué pasó por ahí? ¿Pasó quién? El saltón. Ya no solo perdió la visión y la misión,
ya perdió la comunión con Dios. Y nadie puede decir, es que yo tengo comunión con Dios, pero perdí la visión y la misión. No, no, si no tiene comunión con Dios, ya no tiene misión y visión. Porque la misión y la visión es lo que hace de que nosotros, ¿qué? Oremos y busquemos a Dios. Nos estamos apasionados por Él, ¿cierto? ¿Qué sigue? Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió ¿quién? El revoltón. ¿Sabe qué es lo que hace el revoltón? Se come el fruto. Gálatas 5:22, ¿qué dice Diego? 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Digamos todos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe qué es lo que hace el revoltón? Se come su fruto. Entonces, vemos a los cristianos negativos, vemos a los cristianos mal geniados, vemos a los cristianos que indisponen a los demás, vemos a los cristianos que ponen el ambiente pesado, vemos a los cristianos que no les importa pasar por encima de otros. ¿Sabe qué pasó por ahí? ¿Quién pasó? El revoltón, ¿cierto? Le dice uno: hermano, Dios lo bendiga. ¿Qué me va a bendecir Dios? Vea esa situación. Ya pasó el revoltón, ¿cierto? Escucha un hermano diciendo: no, es que ojalá le pase esto, es que ojalá lo roben, ojalá se caiga, ojalá el Señor cumpla. Perdió la benignidad. La benignidad es pensar en hacer el bien al otro, desearle el bien al otro. Cuando ya se pierde la benignidad, usted ya dice: uy, no, ojalá le peguen 2 tiros para que afine. Y uno escucha a cristianos que hablan así. ¿Es fácil de entender esto o no? Llega la oruga y se come ¿qué? La visión y la misión. Luego, ¿quién pasa? El saltón. ¿Y qué hace? ¿Se come qué? Tu comunión con Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando no hay comunión con Dios? ¿Viene quién? El revoltón, y se come los frutos y le quita lo que el Espíritu Santo un día te dio. Entonces las personas cambian, ¿no? Uno a veces dice: estás cambiado. Es porque ya pasó el revoltón por ahí. La langosta. Y la langosta comió de lo que el revoltón había que. Es pocos animales, ¿no? La langosta es la última fase en la que puede caer un cristiano. ¿Se han visto por televisión cuando hay cultivos y vienen esos enjambres que el cielo le pone oscuro de langostas y se come todo lo verde que había? Y cuando una langosta pasa por la vida de un cristiano, es donde el cristiano ya no quiere saber nada de Dios. Puede que venga a la iglesia, no importa, pero no quiere saber nada de Dios. Entonces estamos acá adorando al Señor y diciendo: grande y fuerte es nuestro Dios, y adorando y todo, y uno ve a las personas así. ¿Sabe qué pasó? Ya la langosta pasó por ahí. Ya no hay nada. No tiene visión ni misión. No tiene comunión con Dios, porque tampoco es capaz de adorar ni orar. Ya no tiene los frutos del Espíritu. Y además arrasó con todo lo que Dios había dejado. Eso es lo que hace la langosta. Ahí es donde los cristianos tienen los ojos velados y no pueden entender lo que Dios hizo por ellos, y no pueden entender de qué los ha salvado Dios. Yo tengo una predica que está en el canal de YouTube que di una vez acerca de eso, de que sabe por qué el cristiano pierde la visión y la misión, porque usted no sabe que lo salvó Dios. ¿Saben hoy en día quiénes luchan contra el cáncer? Una persona que sobrevivió al cáncer, y lo que está diciendo es alertándole a todo el mundo: hágase el autoexamen, vaya al médico, revísese, si tiene un bultico, si siente algo, vaya, porque luchó contra el cáncer y sobrevivió. Y lucha por esta misión, y tiene una visión y una misión, porque sabe de qué se salvó.
¿Sabe por qué perdemos la visión y la misión? Porque usted no hemos entendido de quién nos salvó Dios. ¿De quién nos va a salvar? Porque los tiempos son cortos y el Señor viene pronto. Usted no puede entender lo que dice la Biblia, no lo podemos entender. ¿Cómo es este lugar de sufrimiento que es el infierno? Hemos perdido el gozo de la salvación. A esto le pasó al rey David cuando mandó a matar a aquel que lo mandó adelante en la guerra. Él estuvo muy mal porque vino un profeta y lo confrontó. Cuando ya había pasado eso, ¿sabe qué había pasado cuando había en ese momento? Ya la langosta había pasado por ahí de hace rato. Había perdido la comunión, los frutos y todo, porque mandó a matar a otra persona. ¿Eso hace un cristiano o no? Ya había pasado por ahí la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Sabe qué le toca hacer David en el Salmo 51, versículo 12? Y implorar a Dios: devuélveme el gozo de tu salvación. Y quizás algunos hayamos perdido el gozo de la salvación y por eso estamos tan relajados. Aquí una vigilia, sí. Ay, tan chévere, el Papa o la paz. Ve, tan chévere, esos calores. Eso no se veía antes. Ve, tan raro, ve. Van a hacer por ahí un templo en Israel que yo no sé qué con Jesús. Ve, ¿qué era eso? Ve, tan raro, están matando a los cristianos. Vea pues. Tenemos los ojos velados y no estamos entendiendo los tiempos. Yo quiero decirle algo para que no se me desanime. Solo en la intimidad con Dios podemos volver a soñar. Solo en la intimidad con Dios recobramos la vida, recobramos las esperanzas, recobramos la visión y la misión para luchar por la familia. ¿Cuántos tienen acá familia que son inconversos? Todos. ¿Será que se acabó ya nuestra visión y nuestra misión? No. Seamos crudos. Y sabiendo de que el Señor algún día nos va a pedir a cuentas por ellos. Cuando estamos en la intimidad con Dios, luchamos por los vecinos para que conozcan al Señor. Entendemos de que los tiempos son cortos y nos preparamos y hacemos como decía el apóstol Pablo, de que estamos a tiempo y afuera de tiempo. Y ahora yo puedo entender por qué el apóstol Pablo mandó una carta en 2 de Timoteo, capítulo 4, a partir del 2 hasta el 8, habla sobre eso. ¿Sabe qué dice él? Estén a tiempo y afuera de tiempo, prediquen, no se queden ahí, no permitan que la langosta los acabe, no se queden dormidos, busquen la intimidad con Dios. ¿Y saben qué dice? Yo ya estoy pronto para mi partida. Después ese fue el último libro que hizo Pablo, 2 de Timoteo, y después de eso lo mataron. Según la tradición de ese tiempo, lo decapitaron. Eso es lo que pasó con el apóstol Pablo. Y hasta sus últimos minutos, ¿sabe qué decía? He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y yo no me preocupo porque yo sé que en el cielo tengo corona, así que el Señor me va a bendecir. ¿Cierto? Y le va a dar la corona a todos los que aman su venida. ¿Quiénes aman la venida del Señor? ¿Quién se quiere morir ya? ¿Cuántos creen que se van para el cielo? ¿La pastora? ¿Nada más? ¿Quiénes creen que se van para el cielo? Amén. Pero ¿quién se quiere morir ya? Nadie, ¿no? Reina le quiere morir ya. Uy. ¿Quién se quiere morir ya? Nadie se quiere morir. Pero en realidad sí estamos muertos, porque perdimos lo más importante, la intimidad. ¿Con quién? Con Dios. La intimidad tiene unos resultados tremendos. Todas las bendiciones y las respuestas que encuentras en la Biblia, todas las preguntas que encuentras en la Biblia y las respuestas que esperas para tu vida están en la intimidad con Dios. Le voy a leer rápidamente unos versículos para que tú entiendas. Sofonías 3:17. El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contento de ti. Con su amor te dará nueva vida. En su alegría cantará. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mateo 6:6 dice:
Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que viene en lo secreto te recompensará en público. Salmo 34:17. Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jeremías 17:7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y en cuya confianza es Jehová. Isaías 40:29 dice: él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Primera de Juan capítulo 5, 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios. ¿No es suficiente esto, iglesia? ¿Hay respuesta o no hay respuesta en la intimidad? La hay. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Más de 3.000, creo, ¿cierto? Como más de 3.000 promesas hay en la Biblia. ¿Cuántas te sabes? ¿Cuántas reclamas? ¿Cómo vives? La cuestión no es si usted ora 3 horas al día, esa no es la cuestión. La cuestión es que usted tenga una intimidad con Dios y pueda conocer a Dios. La intimidad es el momento perfecto donde conocemos a Dios. ¿Quieres ser un íntimo de Dios? Amén, todos queremos, ¿cierto? La intimidad se trata de una relación con el Padre, ¿cierto? En la forma en que oras, la forma en que te comportas, la forma en que vives. La intimidad se basa en la obediencia a Dios. ¿Sabe por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? No era por cómo se comportaba, porque si vemos, ese tipo fue un mal padre. Él acolitó muchas cosas. Si ustedes ven en la vida, un problema con Absalón, luego una guerra con el hijo, luego por ahí mandó a matar a otro, ¿cierto? ¿Sabe por qué tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Porque obedecía lo que Dios le decía. Eso es intimidad. Cuando estaba leyendo este tema, cuando empecé a entender esto, ya hace varios años, yo me sentí como que, bueno, ¿y ahora qué? Porque reconocemos cuando vino la oruga, ¿cierto? Hay algunos que están con la oruga ahí mordiéndoles pues la semilla. Hay otros que ya la oruga ya le quitó la visión y está ahí el saltón zapoteando la comunión con Dios. Hay otros que de pronto ya vino el revoltón y ya le quitó los dones del Espíritu, que son como paz, paciencia, benignidad, fe, confianza. Hay otros que ya la langosta arrasó con lo que Dios había puesto en ellos. Pero la misma palabra que el Señor me dio para restablecer esa intimidad y para entender los propósitos de estos últimos tiempos fue la siguiente. En Zacarías 1:3 dice: dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. ¿Qué es volveos a mí? El volveos a mí es una actitud y una condición del corazón de arrepentimiento. De usted presentarse ante Dios y decirle: Señor, me pasa esto. Señor, estoy pasando por esto. Señor, perdí mi visión y mi misión. Estoy embolatado con cosas del mundo. Estoy embolatado con mi trabajo. No le dedico ya tiempo a la oración. Eso es volverse a Dios. Y ahora, ¿cuánto más nosotros, que somos los hijos de Dios? Necesitamos la intimidad. No entiendo cómo un cristiano puede vivir sin intimidad. Si es en la intimidad donde el Espíritu Santo te conoce y Él es el que te lleva los mensajes al Padre. Ahora nos damos cuenta porque muchas veces no recibimos.
queremos recibir así de gracia, de ñapa, Señor dame y ya, y vive como quiera, vive en adulterio, en fornicación, vive en borracheras, en mentiras, en engaños, en lascivia, o pueda que no viva en ninguno de esos, pero vives ocupado en tu trabajo y en otras cosas, y te olvidaste de lo principal, que es la relación con Dios. Antes de que este tema los tocara a ustedes, a mí me dio como 18 patadas, porque me dio muy duro, porque en algún momento yo descuidé lo que Dios me había dado, pero yo me volví al Señor y yo he creído y el Señor a mí me ha respaldado. Y si el Señor viniera en este momento, yo me quiero ir con Él, yo no me quiero quedar. Son tiempos para orar por la iglesia. Son tiempos en donde el Señor viene pronto. Y dice la palabra de que viene por una iglesia ¿qué? Sin tacha, sin pecado, intachable. Una iglesia donde no ha perdido la visión y la misión y el propósito. Yo a veces me pregunto, ¿será que Dios nos conoce? ¿Será eso? Hubo un concierto hace varios años en el estadio, vino Koalo Zamorano y Alex Campos, ¿cierto? Y yo pude decir, yo conocí a Koalo Zamorano, cantó más bonito, ¿cierto? Sí, yo lo conocí, iba con eso y yo me acuerdo y lo tengo acá, qué horas y cantó. Pero si le preguntan a Koalo Zamorano si me conoce, ¿qué va a decir? ¿Cierto? Es posible que tengamos algunas características de Dios y vengamos a este lugar diciendo, es que yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios nos bendice, yo sé que Dios es el creador, ¿cierto? Pero si uno le preguntará, ¿Dios usted lo conoce? Pregunte usted mismo, ¿será que Dios me conoce? ¿Será que cuando lleguemos al cielo el Señor va a decir, hola, hijo mío, te estaba esperando, tremendo cómo manejaste esa situación, fuiste un valiente cuando tuviste esa tentación, y me acuerdo de esos problemas, oraste? O cuando llegues al cielo y te diga, nunca te conocí, apartado de mí. Dice la palabra de que muchos dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. Pero nosotros evangelizábamos con el pastor. Pero si yo ayunaba, pero si yo te seguía. ¿Y sabe qué le va a decir? Yo nunca lo conocí. Porque nunca tuviste una intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios se refleja en todos los campos. Esta es la palabra que el Señor quería traer esta mañana. Es necesario tener esa intimidad con Dios. Si realmente quieres ser un buen cristiano, lo más importante y lo que te debe reflejar, lo que te debe caracterizar es que tienes una intimidad con Dios. Paren de contar. Ahí viene Julián, el que tiene una intimidad con Dios. Ahí viene Moisés, el que tiene una intimidad con Dios, ¿cierto? Ahí viene Germán, el que Dios lo conoce. Uy, no nos metamos con María Elena, está con Dios, Dios está con ella. Volvemos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. ¿Oramos a Dios? Adoremos a Dios. No le pidamos. Vamos a tener un tiempo de oración, no para pedirle a Dios, qué pereza, ¿no? ¿Se han llegado a tener un hijo que pida por todo? Yo no de mi papá, pero Diego pide mucho, que unos zapatos, que un buzo, y yo digo, ¿y qué pide? ¿Se no han tenido una persona que pida todo el tiempo? ¡Qué pereza! ¿No? ¿A usted no le gustaría tener un hijo que tenga intimidad con usted? ¿A usted no le gustaría tener un hijo carnalmente
que usted llegue a su casa y le diga, hola, ¿cómo te fue? ¿Pasa esto? ¿Pasa esto? Chévere, ¿no? Dios está esperando eso. Y se lo voy a decir bíblicamente. Santiago capítulo 4 versículo 5. ¿O pensáis que en la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? ¿Sabe qué es lo mejor? Que usted puede ser un desagradecido. Usted pudo haber sido lo que sea. Pero ¿sabe qué es lo más lindo? Que el Espíritu Santo te está anhelando. Y lo único que está esperando es que tome la decisión y te vuelvas al Señor y le dices, quiero de ahora en adelante una intimidad real contigo. Amén. Pongámonos en pie.